Hola, bienvenidos a Referentes Podcast, yo soy Atila. Yo soy Jackie y esto es un espacio producido por Las 3 AM. Un nuevo episodio de Referentes Podcast, una nueva oportunidad para decir lo que pensamos de lo que sucede en el fútbol femenino. Y bueno, también estamos en el espacio ideal para hablar de estos temas. Quizás el episodio de hoy no vaya a ser risas de diversión, pero es algo que se tiene que hablar y se tiene que decir. Hace un rato que no es de risas y diversión, pero este en particular creo que tiene bastante seriedad y es porque el tema así lo amerita. Estamos en febrero de 2025 y esta semana salió nuevamente el nombre de Kenneth Xeremeta al ruedo de las noticias del fútbol femenino en Venezuela y en el mundo, porque la FIFA rechazó lo que él había apelado a su suspensión de realizar cualquier actividad deportiva relacionada con el fútbol aquí en Venezuela tras haber sido acusado de abuso psicológico, físico, abuso de poder y abuso sexual. Entonces, aquí en Referentes Podcast quisimos hacer lo que tanto nos gusta cuando suceden este tipo de temas, que es hacer una línea de tiempo para poder entender todo lo que significó año a año el nombre de Kenneth Xeremeta en el fútbol femenino de nuestro país. Además que también se le añade a esta nueva sentencia una multa de $26.400. Y también, a la espera de que esta suspensión se convierta ya en una suspensión mundial. Y por qué no también que le caiga el peso de la justicia que realmente debería. Claro, exactamente. Me imagino que te refieres a la cárcel. Sí. Ok. Kenneth Xeremeta es un entrenador de fútbol panameño que en 2008 llegó a la selección sub-17 de Venezuela. Este tipo de episodios de Referentes Podcast suelen llegar a personas que no necesariamente están relacionadas con el fútbol femenino porque es un tema que le interesa y que concierne a toda la sociedad. Es por eso que debemos aclarar que una selección sub-17 significa niñas menores de 17 años. Kenneth Xeremeta en ese momento, en el 2008, tenía 42 años cuando llegó a la selección y en 2010 se convierte en el primer entrenador en clasificar a esta categoría femenina sub-17 a un mundial. Empieza a ganarse el respeto y el reconocimiento dentro del fútbol femenino de nuestro país. Es un entrenador que se caracterizó bastante por haber recorrido todo el país a buscar niñas en todos los estados y básicamente transformarles la carrera y la vida a esas jugadoras. Esto es súper importante que lo recordemos porque todo lo que se desencadena después, este punto tiene un peso sobre todo eso. Claro. Bueno, en 2010, logró clasificar a esa categoría, los mundiales de 2013 y de 2016. Y luego en 2010 ganó el oro en los Juegos Centroamericanos. Posterior a eso, en 2013 y 2016 fue campeón del suramericano. Sí, esa selección es esta selección tan querida y que hizo que muchas personas se enteraran de que el fútbol femenino en Venezuela existía y que tenía demasiado talento. Estamos hablando de esa selección que quedó bicampeona en Cabudare, estamos hablando de esos nombres que todavía se siguen escuchando y que siguen siendo referentes dentro de nuestra selección. Algunos, porque algunos también desaparecieron y también eso creo que tiene un peso en este asunto. Sí. Bueno, en 2014-2016 logró el 4º lugar en los mundiales y en 2014 también recibió la Orden Francisco de Miranda, otorgada por el presidente de la República por servicios hechos en ciencia, progreso del país y o al mérito sobresaliente. Él también fue reconocido como el entrenador del año en Venezuela en 3 oportunidades. Se ganaba el respeto de todos allí con resultados. Además, también creo que una de las cosas que a Kenneth Xeremeta le favoreció demasiado fue el excesivo talento que tenía precisamente esa selección. Entonces,
Estas chicas estaban destinadas a hacer historia y el nombre de él era el que estaba al frente de esto y el que estaba en el banquillo, lo que puede en muchas oportunidades atribuírsele como algo positivo. Nosotros no podemos simplemente hablar de todo lo negativo porque esto que les estamos mencionando, o sea, el reconocimiento por parte del presidente, el reconocimiento por parte de las entidades deportivas en donde lo reconocían como el mejor entrenador del año, todas las medallas que se colgó, todo esto termina teniendo después un peso en donde quizás la opinión pública muchas veces le tendió a defender por eso. ¿Algo más que se nos esté escapando antes de su destitución? Cuando los resultados ya no lo acompañaban, o sea, cuando ya no se le daban los resultados y empezó a ser cuestionado su proceso, él lanzó en 2017, creo que fue, sí, unas declaraciones que después de fracasar en un torneo sub-20, él dijo que era porque las jugadoras estaban desnutridas. Recuerden que 2017 es un año bastante difícil políticamente hablando en Venezuela. Bueno, todos los años son difíciles políticamente hablando en Venezuela, pero 2017 precisamente con el tema de la comida, de la alimentación, era un tema excesivamente susceptible para los venezolanos en ese momento. Entonces, ¿qué pasa? Que estando una sociedad tan politizada en un contexto social como el de Venezuela, este tipo de declaraciones hizo que la gente de alguna forma empatizara con Kenneth Seremeta, no por temas deportivos, no por conocer realmente el fútbol femenino, sino por un tema político. O sea, a Kenneth Seremeta esas declaraciones le hicieron empatizar con un grupo de personas que por temas políticos no sé si justificaba o simplemente le apoyaba en cuanto hablamos a la opinión pública. Esto nunca trascendió muchísimo más porque igual que Kenneth Seremeta salió de la selección, a pesar de que en su momento eso sucedió allí y a pesar de que la gente de alguna forma le apoyó por estos temas políticos. Pero es importante que vayamos a este inicio en donde por primera vez la opinión pública se vuelca contra Deina Castellanos en ese momento. Estamos hablando del año 2017 porque cuando Deina se entera de que Kenneth va a salir de la selección, ella, las declaraciones que da, empezando porque creo que ella después en una entrevista dice que no estaba al tanto de que él había hablado sobre desnutrición, nada de eso. Él dice como que, Deina dice así como que, bueno, le agradezco por todo, pero si es el momento de su salida, pues bien, que salga. Entonces, la opinión pública, politizada también, politizó estas declaraciones diciendo que Deina estaba encubriendo la desnutrición en la selección, le estaba dando la espalda a sus compañeras y estaba de alguna forma actuando en favor del gobierno cuando era una niña de 17 años y en ese momento ni siquiera votaba. Lo que pasa es que si nos posicionamos en el año 2017, en ese momento todavía no se había hablado de todo el descontento que había dentro de la selección. En ese momento nos enteramos después, por entrevistas, por comunicados, en ese momento el camerino de la selección ya estaba roto. Ya la FBF y las mismas jugadoras, o un grupo de jugadoras, ya no respetaban a Kenneth Seremeta y además a eso le sumamos que ya los resultados no se le estaban dando. Entonces, estaba más que justificada la salida de Seremeta, pero no para la opinión pública, porque desde este lado no nos enterábamos de todo eso, sino que nos enteramos muchos años después. Desde este lado lo que sabíamos es que era un entrenador súper ganador, que había sido galardonado no sé qué cuántas millones de veces, que había sido el entrenador que había puesto el nombre de la selección en boca de todos y todo esto. Entonces, sí, además... ¿Sí? Él fue muy inteligente también como para buscar ganarse a la gente, pues lanzar esas declaraciones que al final él nunca especificó quiénes son las jugadoras que estaban desnutridas, ninguna de las jugadoras salió a decir nada al respecto, entonces eso como que realmente nunca se confirmó del todo, pues de que eso era una realidad que estaban viviendo las jugadoras. Claro, entonces, bueno, poniéndonos en ese contexto del año 2017, es cuando por primera vez la opinión pública empieza a dividirse respecto a situaciones de Deina Castellanos. ¿Por qué hablamos de Deina precisamente? Porque Deina era la capitana y referente de esa selección en ese momento
y porque precisamente esas declaraciones son las que hicieron que hasta la actualidad se siga pensando que Dana es adepta al gobierno, porque fue esa situación, fue esa circunstancia lo que hizo que todos empezaran a cuestionarse qué tan adepta al gobierno era o no. Todo lo que sucedió después podría justificar esas declaraciones, pero si no las ponemos así en una línea de tiempo es difícil verlo. Claro. Es difícil darse cuenta de cuándo empezó la opinión pública a estar en contra de Dana, de cuándo empezó la opinión pública a pensar esto, de cuándo realmente se rompió el camerino, porque habían jugadoras que estaban a favor de Kenneth Seremeta y había jugadoras que entendían que algo estaba mal. Quizás no sabían qué, quizás todavía no entendían bien a qué era un abuso y qué no lo era, y quizás el miedo también a hablar pesaba. Acuérdense lo que estábamos hablando al principio del episodio, que primero, niñas de 17 años, segundo, empezaban a iniciar su carrera y a proyectar su carrera futuro, a tener éxito. Más que como económicamente, algunas, gracias a esa oportunidad que tenían de estar en la selección, pues ayudaban a su familia, ya que no tenían, digamos, o sea, no nacieron como que en un contexto favorable económicamente. Claro, entonces todo esto iba convirtiendo todo el panorama. Entonces estamos en 2017, cuando Kenneth sale de la selección, cuando todavía no habían salido los comunicados, todavía no habían salido las denuncias, y bueno, cuando se politiza el caso de Kenneth Seremeta. Realmente la política poco tiene que ver aquí, pero Kenneth Seremeta yo creo que astutamente se agarró de allí para intentar dividir un poquito la opinión, y lo logró, creo yo. En ese año también sale un comunicado de algunas jugadoras apoyando a Kenneth Seremeta. Es una carta de verdad dolorosa. Luego, con el pasar de los años, varias de estas jugadoras se arrepintieron de ese apoyo que le dieron en su momento, pero es una carta dolorosa porque línea tras línea se siente manipulada, se siente una carta que ni siquiera pareciera realmente redactada por ellas. Yo no sé si yo estoy demasiado parcializada en este tema o si realmente es así. Voy a intentar leerla también textualmente, las partes en las que yo intuyo que realmente no parece algo dicho por ellas, o que si es algo dicho por ellas es algo que más bien demuestra la intensidad del abuso de poder que había dentro de la selección, porque en algún momento llegaron a invalidarse que ellas lo hubiesen podido hacer por su talento, y le dan todo el mérito al entrenador de lo que ellas lograron. Y estar agradecidas no significa que tú les des el poder para abusar psicológicamente de ti. Estas son palabras que dice Dina Castellanos después, en el año 2019, para hacer referencia a este tema. Entonces, bueno, vamos con esa carta. Ok. Una de las partes que me llama la atención de esta carta, recordamos que estamos hablando de noviembre de 2017, es donde dice: nosotras, gracias a él, somos bicampeonas de América y 2 veces cuartas del mundo. El gracias a él me parece que resta bastante de la propia responsabilidad que tiene el talento de ellas mismas. Básicamente, en esta carta manifiestan el desacuerdo de la destitución de Kenneth Seremeta. Hablan de que no se entienden cuáles son realmente los motivos por los que destituyen a Seremeta. Hablan de que en otras oportunidades malos resultados no habían sido motivos suficientes para destituir a otros directores técnicos. Y bueno, también hablan de eso, de que gracias a él eran lo que eran y de su ADN ganador. Yo creo que en ese momento ya el proceso había iniciado, pues yo creo que ya la FBF estaba al tanto de lo que estaba pasando. Me da a mí la sensación, pues sin saberlo concretamente, pues yo creo que era así. Nos debemos a él y hacia él queremos hacer llegar nuestra mayor solidaridad ante esta difícil situación por la que atraviesa. Hablan de un golpe técnico y psicológico importante para este grupo.
Dicho esto, solicitamos a la Federación Venezolana de Fútbol, en aras del continuo desarrollo del fútbol femenino y de un país debido de alegrías tal y como las que hemos regalado de la mano de Kenneth, reconsidere la decisión y restituya a nuestro entrenador, aunque sea para la inminente competición, y de acuerdo a esos resultados, reevalúen su destitución del cargo. Esta carta la firman 10 jugadoras de la selección. Y muchas de esas firmas se repiten en la siguiente carta. Se repiten en la siguiente carta, se repiten en distintos acontecimientos relevantes del camerino de la selección, y además también se repiten en comunicados personales arrepintiéndose de estas palabras que acabo de leer. Bueno, estamos hablando, seguimos con nuestra línea de tiempo. 2017, ¿sí? En 2019, cuando Deina hace una entrevista en el podcast de Erika de la Vega, ¿no? En Defensa Propia, y ella ahí realmente como que cuenta desde, o sea, ella hace su propia línea de tiempo de los hechos, ¿no? Y cuenta lo que pasó, que ella no sabía que él le había dicho lo de la desnutrición, que ella de hecho se alegra de la destitución por todo lo que ella había estado sufriendo, pues el abuso psicológico y todo eso, esa manipulación, que él pusiera el camerino en su contra y todo eso que estaba aconteciendo que no sabíamos. Y de hecho ella como que también dejaba de asistir a ciertos módulos para alejarse un poco de esa situación y centrarse en su carrera, en su proceso en Estados Unidos. Deina en un principio ella cuenta que su relación con Kenneth Xeremeta llegó hasta ser de alguna forma familiar, que si él estaba en Maracay, entonces almorzaban juntos, en familia, con su papá, con su mamá, había una relación de amistad más allá de la relación como entrenador. Y que además de eso, Deina tenía muy normalizadas muchas de las actitudes de Xeremeta hacia ella y hacia las jugadoras, justificando que así es como eran los entrenadores. Deina desde muy temprana edad, se va para Estados Unidos y, bueno, ella habla de que este entrenador que la recibe en Estados Unidos es el mejor entrenador que ella ha tenido en su vida, y que además de eso, cuando ella empieza a ver cómo son las cosas en otros equipos, en otros clubes, en otro país, ella se da cuenta de que, bueno, como que al parecer no estaban las cosas tan bien y no era tan normal. Empieza a notar las diferencias de cómo deberían ser las cosas y cómo se estaban haciendo. Exactamente. Entonces, bueno, ahí es cuando Deina también empieza a alejarse, eso lo cuenta ella en esa entrevista, que bueno, hago un paréntesis para decirles que en nuestro Instagram, en las historias destacadas, hay un circulito que se llama Info. Allí nosotros ponemos todas estas entrevistas, estudios y todas las noticias en las que nosotras basamos los episodios que nosotras realizamos. Entonces, esta entrevista de Erika de la Vega en Defensa Propia del año 2019, los comunicados, la carta que les acabamos de leer y todo lo relacionado a este episodio va a estar allí en esas historias destacadas. Entonces, en el 2019, Deina cuenta de lo que ella se había dado cuenta anteriormente. Entonces aquí empezamos a tener un poquito de contexto en por qué Deina dio las declaraciones que dio, en por qué el camerino parecía estar tan roto y en por qué realmente sale Kenneth Xeremeta de la selección. Pero en ese momento, en 2019, Deina habla de abusos psicológicos y de que se entrometía mucho en su vida personal, de que se interesaba demasiado en su sexualidad y buscaba opinar en su sexualidad. Punto. Hasta allí. Deina no habla más allá, no explica realmente como que todo lo que sucedió, pero yo creo que ya como opinión pública y ya nos empezamos a enterar un poco de lo que pasaba. Lo que pasa es que yo creo que quizá parte de todo esto, los medios de comunicación juegan un papel súper relevante, porque a lo que se le da mayor importancia en la opinión pública muchas veces no es precisamente a esto. O sea, yo recuerdo tanto que se habló de las declaraciones de Deina cuando no respaldó a sus compañeras con respecto a la desnutrición, o todo lo que se habló y todo el revuelo que se dio cuando decían que ella era partidaria del gobierno y todo eso, y lo poco que causó esta entrevista hecha por Erika de la Vega en el 2019. De igual forma, creo que quienes cubrimos el fútbol femenino
sabíamos de esta entrevista y sabíamos de estas declaraciones. Quizá no traspasó a hablarse realmente tanto y tan viral como se vuelven algunas cosas, pero sí se habló, sí se supo, y estoy segura de que yo estoy hablando de esta entrevista y muchos de ustedes la van a recordar. Además que, bueno, ya hemos hablado de eso en episodios anteriores, que, no sé, se hace viral lo que dijo Dana el sábado en la Queens League, pero no se hace viral esto que estamos hablando hoy, porque yo hice una investigación, o sea, me metí en las publicaciones que hablaban de la noticia, de la ratificación, pues, de la sanción de Kenneth, y realmente muy pocos comentarios, o sea, y los comentarios son de las mismas personas que sabemos que siguen el fútbol femenino, pero así que una viralidad realmente no hay. Claro. Y realmente, o sea, los comentarios que vi algunos, bueno, los iremos poniendo aquí, porque de verdad mucha gente justifica eso, pero ya más adelante ahondaremos en ese tema. Sigamos con la línea de tiempo. Sí, yo decía anteriormente unas declaraciones de Dana, pero las quiero citar textualmente. Creo que me las aprendí todo porque las dije a la perfección. Estar agradecido con alguien no significa que puedes dejar que esa persona abuse psicológica y emocionalmente de ti. Esto lo dijo Dana Castellanos en 2019 en la entrevista de Erika de la Vega en Defensa Propia. Ahora vamos al 2020. Cabe destacar que esta entrevista de Erika de la Vega a Dana no es exclusivamente para hablar de esto. O sea, se le dedica unos minutos a este tema, pero yo recuerdo mucho esta entrevista porque fue la primera vez que se habló de este tema. Solo que, resalto, se habló por encima, se habló hasta donde Dana como víctima se abrió a hablar, ¿sabes? No se profundizó demasiado en eso, pero igual aquí les vamos a dejar la entrevista y también, bueno, aclararles cuáles son exactamente los minutos en los que se habla de eso. Eso fue 2019 y ahora pasamos al 2020, cuando Alejandra Blasco, psicóloga de la selección sub-17, durante este ciclo de Kenneth Ceremeta, hace un post en Instagram. Y este post, vamos a buscarlo, también se los vamos a poner allí. Esto es junio de 2020, cuando Alejandra Blasco habla en su cuenta de Instagram sobre por qué existe un Día del Orgullo Gay, un Día del Orgullo para la comunidad LGBTI. Ella aquí reseña que su sueño siempre fue ser psicóloga de la selección de Venezuela femenina y reseña cómo cuando empieza a tener estos llamados de la selección para ir a ser la psicóloga y todo esto, amigos y compañeros le aconsejaban que no dijera que ella era lesbiana y que bueno, que no expresara libremente su sexualidad. De hecho, le llegaron a decir que se buscara un novio solo por parapetear, porque eso le iba a traer problemas. Y Alejandra valientemente decide no hacerlo y seguir adelante. Obviamente no iba a tapar a su novia y no iba a tapar su relación para intentar encajar o mantener un puesto, exactamente. Ella en ese post nombra a Kenneth Ceremeta y voy a buscar exactamente dónde y por qué es que lo nombra. Mientras yo pensaba que avanzaba, empecé a encontrarme con gente ignorante que activamente intentaba detener mi trabajo como psicóloga dentro de la federación. Esa persona se llama Kenneth Ceremeta. Además de despreciar el rol de un psicólogo en el alto rendimiento, se dedicaba a inventar historias y decirle a los ejecutivos y cuerpo técnico que yo trataba de convertir a las jugadoras. Poco a poco vamos creando el perfil de Kenneth Ceremeta y cuáles son sus delitos. Cuál es ese perfil que lo convierte en el abusador que es, y la homofobia entra acá. Claro, tampoco le convenía que existiera una figura como esa en el camerino, pues en el vestuario, o sea, una persona que está ahí para ayudar a las jugadoras, a un perfil como el de él no le convenía. Claramente. Y de hace hecho, todo lo posible para sacarla de ahí. Y claramente también, hablando de la sociedad venezolana, era muy fácil señalar a la psicóloga lesbiana y no señalar al entrenador ganador.
Entonces, el entrenador ganador, que resulta que después terminó siendo un abusador sexual, decía que la psicóloga lesbiana tenía conductas inapropiadas hacia las jugadoras. Entonces, vemos cómo este psicópata también empieza a alejar a las personas que pueden realmente ayudar a las jugadoras y empieza también a demostrar su perfil de alguna manera. Okay. Alejandra en este post dice que esas acusaciones de conductas sexuales inapropiadas con las jugadoras nunca pasó a más porque jamás tuvo pruebas. Toda acusación siempre fue falsa. Lo que sí logró fue difamarme y de cierta manera restar credibilidad a mi trabajo como psicóloga dentro de la federación. El acoso laboral hacia mi persona por querer hacer mi trabajo como psicóloga y por ser de la comunidad LGBT fue algo que me marcó. Hoy en día intento ver el suceso como una experiencia. Entiendo que mis correcciones y observaciones directas hacia la manera en que él manejaba el grupo eran tomadas como amenaza. También he logrado comprender que este individuo no tenía la capacidad de manejar un grupo con tanto talento y aspiraciones diversas dentro y fuera de la cancha. En 2020, el nombre de Kenneth Seremeta ya no solo es relacionado con victorias, ya se empieza a entrever un poco los abusos de Kenneth Seremeta, pero todavía no se habla del abuso sexual, que quizás fue como ya la guinda del pastel en todo este panorama. Y eso fue en 2021 que realmente a nivel mundial hubo un movimiento que se llamaba Protejan a las jugadoras, que empezó en Estados Unidos y bueno, se fue esparciendo alrededor del mundo y las jugadoras se sentían como que con la fuerza de hablar de las cosas que estaban sucediendo en sus entornos futbolísticos. Y bueno, obviamente Venezuela no fue la excepción, empezando por Deina, que fue la primera en publicar la carta, una carta firmada por 24 jugadoras, ¿no? Sí. En la que exponían todas las cosas que habían sufrido bajo el mando de Kenneth Seremeta en la selección de Venezuela. Volvemos a aclarar que Deina es quien aparece y quien figura dentro de esto porque es la capitana. Es la líder de esa selección, pero realmente después de esto también otra jugadora, Genesis Flores, habló también en un podcast, esto fue mucho más adelante, me estoy adelantando un poco en la línea de tiempo, pero ella decía que se pusieron de acuerdo como selección, que conversaron, que hablaron sobre qué iban a poner, firmaron y todo esto. Deina es quien la publica, pero realmente esto nace de esas 24 jugadoras. Ella es la primera en publicarla, probablemente la publicaron todas. Ok. Buscamos la carta. Bueno, en esta carta, publicada en 2021, luego de Protejan a las jugadoras y no más abusos, empiezan hablando de lo que ya se sabía hasta el momento, abuso psicológico, de cómo les hacía sentir, de las humillaciones y todo esto. Ellas dicen que, aunque suene una locura, para nosotras era normal que nuestro entrenador opinara, comentara y nos preguntara sobre nuestra sexualidad e intimidad, aún siendo menores de edad. Dicen que muchas de estas situaciones eran apoyadas por algunos miembros del cuerpo técnico y que, bueno, hoy entienden que todas esas acciones tenían el fin de manipularlas y hacerlas sentir culpables. Había una persecución dentro de la selección y de parte de Kenneth Seremeta hacia las jugadoras que pertenecían a la comunidad LGBTI. Se les señalaba por eso y era un tema de conversación. O sea, entonces por eso también es tan relevante cuando Alejandra Blasco alza la voz, porque estamos hablando de que todo esto quizás también le dio la fuerza a esas jugadoras para entender que no está bien que te digan que escondas tu sexualidad para poder tener un puesto dentro de la selección o para manipularte, y más si estamos hablando de todo lo que ya habíamos dicho, que temas económicos, que temas de que el miedo de que no te llamaran más si hablaras. Acá, en esta carta, ellas hablan de una compañera, la cual no se revela el nombre, y dice: nuestra compañera hoy está en un mejor lugar mental y físicamente, a pesar de todo el trauma que causó esta persona en su vida. Ella buscó la ayuda necesaria para poder seguir haciendo su vida de la mejor manera, siendo una sobreviviente a un monstruo que no solamente abusaba de ella a nivel sexual. Emocionalmente vivían un constante asidio en el que ella prefería no ser convocada y Seremeta visitaba la casa de sus padres para manipularlos, aprovechándose de las necesidades económicas de ella y su familia. El estar en la selección
la convertía en el sustento de su casa en muchas ocasiones. Esto duró muchos años. Esta carta es muy larga, tiene muchas otras cosas, pero bueno, esto creo que es como que lo más fuerte. Ellas hablan de que eso duró muchos años del proceso y del ciclo de Ceremeta. Esto fue en 2021 y Ceremeta respondió a este comunicado con otro comunicado y con una entrevista también en un medio de comunicación. Que tener estómago para esa entrevista. La vi no completa, de verdad, se los digo, o sea, intenté verla completa, pero fue demasiado difícil. Primero, porque redunda tanto, porque se vale de tecnicismos para desviar. O sea, como realmente que dice mucho y al final no dice nada. Absolutamente nada, o sea, realmente respondió de la misma manera todas las preguntas y es muy difícil ver el perfil de esta persona, o sea, es que grita culpable por todos lados, dio esta entrevista con un tapabocas, bueno, se justifica, era 2021, pero estabas o sea, era una videollamada, ¿sabes? Ni siquiera tenías al frente a ninguna persona, un tapabocas hasta aquí, se le veía solo una partecita de los ojos, no hay sinceridad, no hay honestidad, nunca dio la cara, la forma en la que titubea, los tecnicismos que usa para desviar y para no ser tan claro y tan conciso, o sea, definitivamente. Para mí, todo este caso es de estudio y quizás está dentro de todo, aunque tiene muchos años, comenzando a realmente hablarse de esto. En 2021, en esa entrevista, Kenneth Ceremeta, para desligarse de la culpabilidad, hace las siguientes preguntas. ¿Por qué no hablaron antes? Como que si fuese tan fácil. Porque nadie que pasó por la selección lo había denunciado. Porque de más de 700 jugadoras solo firman 24. Insinúa que la misma Alejandra Blasco estaba en su cuerpo técnico y no denunció lo que estaba pasando. Si eso hubiese sucedido, yo no habría salido de Venezuela tan tranquilo. Si eso hubiese sucedido, no lo habría contratado posteriormente Táchira, donde duró menos de un año, ni Dominicana. Y cierra con broche de oro diciendo cómo pueden injuriar tanto a una persona que las ayudó tanto, refiriéndose a William Spino y a él. Defendió a los artistas del movimiento Me Too. O sea, decía que esto que le estaban haciendo a él también se lo habían hecho a artistas, actores, porque justamente en 2021 el movimiento Me Too despertó dentro de Venezuela y del mundo muchas denuncias. Lo que pasa es que cuando una persona se atreve a alzar la voz, hace que muchas otras también se atrevan. Entonces, por eso es que estas cosas tienen tanto el efecto dominó y por eso es que son tan valientes las que logran hablar. Si no hablan antes es porque no es tan sencillo. Si no hablan antes es porque le temen a las consecuencias y porque precisamente este tipo de perfiles de abusadores llegan hasta lo más profundo y manipulan hasta lo más profundo, buscan víctimas que realmente les pese hablar y porque muchísimas veces, esto lo sé porque también hay otro podcast que les quiero dejar aquí para que lo vean, es el podcast de Rocío en el año 2023. Ella entrevistó a Génesis Flores y a dos profesionales en donde revisaron el perfil de Kenneth Ceremeta. Y yo me acuerdo que cuando salió la carta en 2021, yo leí muchos comentarios de jugadoras que, o sea, se perdieron del radar de la selección y del fútbol en general, diciendo que por eso habían dejado el fútbol o que por eso habían dejado de ir a la selección. Y obviamente, o sea, él dice de 700 porque solo 24, porque las desapareciste. Claro. Las desapareciste. Y Génesis Flores también habla de que ella vio dentro de la selección cómo hubo jugadoras que hablaron y los padres no les creyeron. O sea, por eso este episodio lo comenzamos hablando de sus éxitos deportivos y de lo que significó deportivamente Kenneth Ceremeta en el éxito del fútbol femenino de Venezuela, porque eso muchas veces hizo que las mismas jugadoras se cuestionaran si podían hablar, que los mismos padres se cuestionaran si realmente era eso y que nosotros como sociedad no los cuestionáramos. Sí, tardamos, sí, fue difícil,
Se necesitó de demasiada valentía de jugadoras y de trabajadoras de la selección, pero ya pasó, ya se sabe, aquí está, hay pruebas y hay una sentencia contra Kenneth Seremeta. Ya se puede decir con nombre y apellido, ya podemos realmente hablar de esto. Y es importante, por lo menos a mí me parece que es importante esto, porque es momento de que entendamos que la selección femenina de Venezuela ha atravesado situaciones durísimas y que aún así hayan ganado, que aún así todavía hayan nombres que valientemente están y que aún así sigamos siendo dentro de todo referentes del fútbol femenino, es demasiado admirable. Entonces muchas veces se le pide como que un montón anímicamente a estas jugadoras cuando han atravesado y han pasado por tanto como grupo, porque estas jugadoras que firman la carta del 2017 defendiendo a Kenneth, que firman la carta del 2021 denunciándolo, que después tuvieron un montón de problemas con unos comunicados, que también hay otro episodio de Referentes que habla sobre eso, y que todavía se mantienen en la actualidad de la selección, son las mismas. Son estos mismos personajes que han venido atravesando todo esto durante tanto tiempo. Entonces, cuando Deina Castellanos aparece en una entrevista y dice, la selección no es del todo feliz para mí, no es entendible. ¿No crees? Claro, bueno, y también Génesis Flores también dice en esa misma entrevista, continuando lo que estaba diciendo, que ella también tomó la decisión de no ir más a la selección. Sí. Y, o sea, es complicado, pues, porque ese es tu sueño, pues ella misma lo dice. O sea, se supone que si esto me gusta, ¿por qué no lo estoy disfrutando? Ella habla de que ella sufrió abuso psicológico, pues que él la humillaba, que la trataba muy mal. Y para las personas, o sea, esto también pasó desapercibido. O sea, eso tampoco se hizo viral. Este podcast en el que ella estuvo y todo lo que ella habló ahí. Claro. Y de las cosas raras que ella veía, eso tampoco se hizo viral. Sí, no podemos olvidar que de este caso hay muchas víctimas que algunas hablaron, algunas firmaron, muchas otras aún no lo hacen. Y hay una víctima de abuso sexual que merece el mayor respeto y con quien me solidarizo desde acá. Yo no juzgo a quienes no hablaron y a quienes aún todavía no hablan, porque entiendo lo difícil que puede llegar a ser. Pero se siente un fresquito cuando se hace justicia. Quizás tarde, quizás costó mucho, pero se hizo justicia y esto les tiene que de alguna forma dejar un poquito de tranquilidad a quienes alzaron la voz en su momento y yo creo que es momento de que también entendamos que el fútbol femenino de Venezuela ha atravesado muchísimas cosas y es mucho más profundo de lo que nosotros podemos pensar cuando hablamos sobre que eso es un circo, que es una payasada. O sea, creo que es mucho más profundo de lo que nosotros podemos opinar. ¿No? Y hay muchas personas que de alguna forma, no sé por qué, en su razonamiento abstracto que tienen, como que piensan que la única persona que anunció esto fue Deina. Y como que ella fue la que redactó la carta y como que solo se trata de ella. Porque estaba viendo, la única publicación en la que hay muchos comentarios es cuando Roxy Contreras decide hablar del tema y publica un reel en su Instagram. Y los comentarios, o sea, hay algunos que son insólitos. Por ejemplo, mira, dice, eso es totalmente falso. Fue el falso positivo que montaron la señora Deina Castellanos y sus compañeras para poder montar el festín que hacen en las concentraciones de la selección. Quien salió perjudicado fue el señor Kevin, de paso, y el fútbol. El señor Kevin, o sea, ni siquiera sabe de quién está hablando. Horrible. Y así muchos, o sea, que son de verdad horribles. O sea, que en Venezuela hay avaricias para que no se ofendan. Ahí está Deina, una más del montón, de polémica en polémica. Ellas clarito le hicieron la cama al entrenador porque no las dejaba hacer sus sinvergüenzuras. Sus sinvergüenzuras. Sí, esto es como que una de las cosas más preocupantes de este caso, o sea, porque no es de las cosas más preocupantes de este caso. Las cosas más preocupantes de este caso es que Kenneth Seremeta exista, que además
la sentencia todavía no sea internacional. Eso también es una de las cosas más preocupantes. Pero como sociedad y contexto venezolano, es súper alarmante la cantidad de Kenneths que hay por ahí. O sea, porque, justificarlo o pensar que realmente está mal que una psicóloga sea de la comunidad LGBTI o que una jugadora sea de la comunidad LGBTI, o pensar, no, sí, pero es que realmente debió haberse ocultado, o pensar que es el entrenador que grita y que él está intentando sacar lo mejor de ti, y pensar que meterte en la vida sexual de una jugadora es normal, porque lo hablábamos en otro episodio también sobre el abuso. El entrenador es entrenador, amigo, psicólogo, padre. No, el entrenador es entrenador, no tiene que hablar de más nada contigo que no sea de temas deportivos y de rendimiento deportivo. Entonces, dentro de Venezuela y del mundo futbolístico en Venezuela está muy normalizado comportamientos como el de Kenneth, y por eso creo que como sociedad se nos hace tan difícil hablar de esto, porque admitir los abusos de Kenneth Seremeta muchas veces es también admitir los abusos de otros entrenadores hacia nuestros hijos, hacia nosotras mismas, hacia nuestras amigas. O sea, entender que es un abuso hacer eso es entender que entonces también abusaron de ti o están abusando de tu hijo o de tu hija. Entonces, como sociedad es más fácil ignorarlo y decir no hablemos de ese tema, ni siquiera es tan relevante, es Deina la que es una tramoyera, es la agenda LGBTI como siempre. 1000 justificaciones para no darte cuenta. El concepto de la mano dura, porque también hay personas en los comentarios que hablan de eso, que ahora tener mano dura y carácter es un delito. O sea, pero tú no estás leyendo, o sea, tú no estás escuchando de lo que se está hablando. ¿Qué? ¿Cuál mano dura y cuál carácter? Estamos hablando de abusos. Y de jugadoras que se retiran precisamente por sentirse humilladas y por los daños psicológicos que esta mano dura ejerce sobre ellas y sobre ellos. Porque uno de los tweets también que decía Deina sobre este caso era que esto también está en el masculino y lo difícil que es para los hombres también hablar de esto. Yo creo que ya viene siendo momento de cerrar el episodio. Fue un tema bastante complicado y aquí bastante que hablamos de la Federación Venezolana de Fútbol cuando se trata de señalar las cosas en las que no estamos de acuerdo, pero creo que en este caso hay que reconocerle a la Federación Venezolana de Fútbol que durante todos estos años nunca dejó de investigar el caso, nunca dejó de respaldar a sus jugadoras. Y esto, de hecho, también apareció otro comunicado por allí donde la Federación Venezolana de Fútbol le exigía a FIFA, a CONCACAF y a CONMEBOL investigar estos casos. Entonces creo que es un punto a favor, porque muchas de las veces estos temas son tan difíciles de hablar porque sistemáticamente no se le da el respaldo a las víctimas, y creo que la FBF en este caso se comportó y se ha comportado hasta los momentos a la altura, y qué importante es que se sepa que hay medios de comunicación que les creen y que les respaldan a las víctimas, y que también además de eso hay un ente que también les respalda, como fue la FBF en este caso. Ahora queda que también ya la FIFA lo haga para que le suspendan internacionalmente, y como dijiste tú, ¿por qué no? La legalidad. La justicia ordinaria. La justicia ordinaria. ¿Algo que decir? Tenemos técnicos en la Vinotinto femenina, pero este no era el episodio para hablar de eso. Seguramente haremos otro en donde estemos de mejor humor y podamos, contarles toda la felicidad que eso nos da. Y no podemos irnos sin antes agradecer a nuestros patrocinantes, Vergara Textil y Fertilidad Laboratorio. Fertilidad Laboratorio, y a nuestras productoras ejecutivas, y a Digmer, gracias por venir y por aguantarnos. Y al Sale. Chau. Nos vemos a la próxima.